Vamos a dialogar esta lamentable escena y que es parte de la coyuntura nacional de nuestro país. Abogado, buenos días y bienvenido. Buenos días, un gusto poder estar aquí en Unión Radio y poder compartir un poco los conceptos que se deben de manejar en este caso, ¿no? Abogado, hay muchas vertientes, muchas aristas, desde un inicio se han dicho muchas cosas, pero finalmente la conclusión es dónde están los niños y la línea de tiempo que, según lo que he podido analizar, coincide tanto lo que dice el señor Luis Arroyo, padre de los menores, como lo que ayer detallaba el abogado y defensa de los militares, que están pues inmiscuidos dentro de este lamentable proceso. Abogado. Estamos frente a una desaparición forzosa y ese es el nombre y el apellido del delito en el cual estamos en este momento y que la Fiscalía debe de investigarlo. La desaparición forzosa está dentro de los graves delitos contra los derechos humanos. Bajo ese concepto, la Fiscalía debe de hacer las indagaciones respectivas. Este delito de desaparición forzosa es tan grave que básicamente es imprescriptible, de acuerdo a lo que determina el artículo 80 de la Constitución. No se puede someter a amnistía a este delito. ¿Y en qué consiste la desaparición forzosa? Un poco para que las personas comprendan. Es básicamente la privación de la libertad de una persona seguido del ocultamiento del paradero de esta persona, a cargo de agentes del orden o a cargo de grupos armados. Es decir, en el momento que los niños fueron aprehendidos por parte de los militares, básicamente los militares lo que tuvieron que haber hecho es ponerlo a orden de autoridad competente. El ministro de Defensa dice que ellos habían estado supuestamente delinquiendo, que la ciudadanía había entregado a uno de ellos. En un delito de flagrancia, efectivamente, cualquier persona puede intervenir. En este caso, dada la militarización en la que nos encontramos por los estados de excepción y dadas las circunstancias, por supuesto que los militares pudieron haber intervenido en el supuesto caso de que estos niños hubiesen estado en alguna situación delictiva. Pero entonces está de desaparición forzosa. ¿Cuál es la pena privativa de libertad? De 22 a 26 años. Pero no han sido los militares que han desaparecido los chicos, los detuvieron sí, pero hay versiones ya estamos escuchando ahorita al abogado de los militares de que hablan de que ellos y el padre de uno de estos chicos reconoce que tuvo un contacto con otra persona y que habló con su hijo que estaban en otro sitio, pues entonces no ha sido desaparecido por parte de la patrulla. ¿Cómo podemos calificar de forzoso? Como dice el presidente, no se puede calificar forzoso todavía, sino de desaparición, que están desaparecidos. Le digo lo que dijo el presidente. Claro que sí. No. De hecho, el ministro de Defensa el día sábado decía, no podemos calificar de desaparición forzosa porque es hacerle el juego a los políticos. Esto de aquí, por supuesto que no se puede politizar. No se puede politizar bajo ningún concepto y bajo ninguna tienda política, y quien lo haga debe de ser rechazado por la ciudadanía. Muy bien. Sí. Porque estamos frente a una situación delicada, tanto para la paz y la tranquilidad de la ciudadanía, de confiar en una institución que básicamente es una de las pocas instituciones que queda con poca credibilidad dentro del país, en un país desinstitucionalizado. Es correcto. Por supuesto, bajo esa línea sí. Pero tampoco puede quedar impune bajo ningún concepto una situación que se pudo haber preveído. Es decir, los militares son los responsables en el momento que lo subieron en la camioneta. Los militares son los responsables en el momento que no lo entregaron a la autoridad competente. Los militares son los responsables en el momento que no han aparecido esos niños y esos adolescentes. Pero le digo, y la otra versión, ¿y qué hay de lo que dijo este ciudadano que debe estar siendo investigado, de que él vio dónde estaban los chicos y que fue entregado a la mafia, por ejemplo? Pero por supuesto, todas... Entonces no hay desaparición por parte de la patrulla que los detuvo. Que lo dejaron sin una irresponsabilidad, abandonado, que no debió haber sido ese el caso, es responsabilidad de ellos, correcto.
Pero del tema de la desaparición ya viene otro tema, pues, abogado. La desaparición forzosa, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, tiene dos elementos. La primera, la privación de la libertad, que básicamente se cumplió en el momento que los retuvieron. Y la segunda es no dar información sobre el paradero de los niños, de los adolescentes. Correcto. Entonces, esos dos elementos... Eso no hicieron ellos, lógico, claro. Esos dos elementos en este momento se han cumplido. Ese tipo penal en este momento se ha cumplido. ¿Qué es lo que debe existir? Por supuesto, la explotación de los celulares. ¿Qué es lo que debe existir? El allanamiento, como tengo entendido que ayer ha ocurrido. Claro, ayer ¿verdad? lo hicieron en Taura. Correcto. ¿Qué es lo que debe existir? Las versiones. Y con esos elementos determinar si efectivamente estamos frente al delito de desaparición forzosa o no. En este momento, en la actualidad, dado que no aparecen los cuerpos de los niños, dado que no aparecen los niños ni siquiera con vida, en este momento sí estamos frente a un posible delito de desaparición forzosa. Y si, por eso le digo, ¿y qué ocurre si de pronto no fue, como dicen los militares, porque esta es la versión, que no, ellos lo dejaron en tal sitio, pero luego otra persona tomó contacto con el padre de estos chicos. Él les envió la ubicación donde estaban los chicos y el padre de uno de estos chicos dijo que había llamado a la policía y llegó a la policía al sitio. Ah, por supuesto. Si se encuentran todos los elementos que se supone que hay unas terceras personas involucradas, por supuesto que se descarta la participación de los militares, por supuesto en la muerte de ellos, en la desaparición de ellos. Pero en este momento, en el momento que subieron en la camioneta y no aparecen los chicos, estamos frente a esa situación. Perfecto. Probablemente existan elementos en los cuales en la explotación del celular del padre se determine de que fueron otras personas, otras situaciones las que se presentaron. Y por supuesto que evidentemente en una justicia, en un país donde debe de primar la justicia, deberían de estas personas, evidentemente, tal vez por omisión, ser responsables, pero hasta ahí. Correcto. No estamos diciendo diciendo bajo ningún concepto que hay que someterlos a la hoguera o que, como se dice, una cacería de brujas. No, por supuesto que no. Pero en este momento, dadas las condiciones, están los elementos suficientes. Claro, porque no aparecen los chicos, no hay datos, no hay información. Correcto. Abogado, ¿qué pasa si los niños aparecen? ¿Cómo continuaría el proceso? Si los niños aparecen con vida, primero... sería una paz y una tranquilidad para la ciudadanía y por supuesto para los padres de ellos. Eso sería lo ideal. Lastimosamente, de acuerdo a la experiencia, que no lo dice Vicente Torres, sino que lo dicen justamente los organismos de derechos humanos a través de la Corte Interamericana y la propia Convención sobre Desapariciones Forzosas y el Protocolo de Roma, es que las primeras 72 horas son trascendentales para hallar con vida a una persona que ha desaparecido. Han pasado ya 16 días con este de aquí, es poco probable, pero en caso de que aparezcan, evidentemente ya no estaríamos investigando un delito de desaparición forzosa, tal vez un tema de extralimitación de la fuerza, tal vez un tema de omisión en el deber objetivo del cuidado, tal vez un tema de un delito menor, ¿ya? Porque evidentemente, a ver, el Estado puede ser responsable por acción o por omisión. En el caso de acción, el delito de desaparición forzosa que ya lo hemos establecido. Por omisión, el deber objetivo de esas personas, al ser niños, sobre todo por el principio del interés superior del niño y del adolescente, tuvieron que haberlo puesto a orden de la autoridad competente especializada. Es decir, a través de la flagrancia para que un juez especializado, un fiscal especializado en materia de niñez y adolescencia, determine cuál es la responsabilidad en la participación del delito y de una pena privativa socioeducativa, privación de libertad, en fin, ¿verdad? Pero ese deber objetivo fue omitido. Entonces, si hay participación por la omisión como tal. Es que esto de aquí es simple, en realidad. Cualquier persona puede actuar en una flagrancia, se viene la fuerza pública y lo pone a orden de autoridad competente. Ese trayecto de la avenida 25 de Julio hasta Taura estuvo de más. Claro. Eso estuvo de más. Por más que digan ellos de que la patrulla en el informe, de acuerdo a lo que decía el ministro, de que iban a ser entregados cerca de un UPC. Un UPC en Virgen de Fátima. En Virgen de Fátima. No se justificaba. No se justificaba. Llevarlo tan lejos. Por supuesto, si
si de hecho el juez natural por competencia es donde se cometen los delitos. Y fue en Guayaquil el supuesto delito. Entonces... Eso ya es Yaguachi, ya. Eso ya es Yaguachi. Entonces, básicamente hay un UPC en las Malvinas, hay un UPC aquí en la 25 de julio, hay un UPC, está la unidad de flagrancia cerca, en el modelo. En el mall del sur hay el Valdivia, el complejo judicial Valdivia. Por supuesto. Entonces, ese trayecto estuvo de más. Y por ese trayecto se genera toda esta situación que evidentemente... En las actuales circunstancias hay un posible delito de desaparición forzosa que esperemos por el bien de la institucionalidad, porque este país debe de creer en alguien, en alguna institución. Por el bien de la institucionalidad esperemos que no haya sido así y que evidentemente aparezcan los niños, los adolescentes, o en su defecto que una tercera persona ahí esté involucrada, por el bien de la institucionalidad. Pero sí es que acaso ocurre esto de aquí, lo que menos debe privar en las Fuerzas Armadas es el espíritu y el cuerpo y que caiga quien tenga que caer. ¿Para qué? Para que la ciudadanía sepa de que cualquier exceso de fuerza por parte de la fuerza pública va a estar básicamente vigilada. Entonces, eso es lo que justamente tenemos la esperanza de que ocurra. En las actuales circunstancias ya han pasado 16 días y no se sabe nada de los adolescentes. Esperemos que ocurra el milagro de la Navidad. Oye, pero ayer veía a un abogado hablar de que ya estaban muertos en este plantón que hizo la Fiscalía. ¿Eso también es un delito de pronto anticipar hechos o no en ese semana? Anticipar hechos no es un delito en sí. Lo que sí hay que buscar por parte de los activistas, por parte de las personas que hacemos opinión pública, es un poco despojarnos de un tema de, no quiero llamar la palabra sensacionalismo, sino ser un poco más cauto. Este país necesita cautela, este país necesita institucionalidad, este país necesita un poco que nos despojemos incluso de estas fervientes ideas extremistas. Este país necesita básicamente creer en algo, creer en alguien, institucionalmente hablo. Y también podría ser llamado, oiga, en su momento una declaración, porque anticiparse a un hecho que no esperemos que no sea así. En ese sentido, porque ¿cómo conocen ellos? Claro, acá viene la inquietud, ¿no? Acá también lo que de pronto ha salido a colación una vez que se ha abierto el caso de los 4 niños de las Malvinas, es que también han existido denuncias en otras partes del país. Por ejemplo, en Vinces, Dave Loor lleva desaparecido 4 meses. El día justamente, supuestamente. 2 jóvenes, claro. Exacto, supuestamente en circunstancias también donde supuestamente la fuerza pública ha intervenido. Por eso digo. Ahí, de acuerdo al informe, porque estamos hablando del tema, se habla de que fueron delincuentes disfrazados. Correcto. Acuérdese usted que ahora están utilizando o disfrazándose o utilizando la indumentaria, sea policial o militar, para cometer actos de secuestro. Aquí en la Garzota, no sé si usted vio la nota del dueño de un taller mecánico, lo quisieron embarcar, le armaron un supuesto operativo, todos vestidos de militar, todos, y con armas de grueso calibre, y llegaron allí y parece que el dueño logró escapársele, no sé, pero entonces ese hecho fue en Ventana, y aquí lo denunciamos también, un hecho de que no se ha comentado, que no ha trascendido y que debería ser tratado de la misma manera, porque también se trata de una desaparición de 2 jóvenes en la provincia de Los Ríos. Correcto. Justamente bajo esa circunstancia es que yo manifiesto que este caso de los 4 niños de las Malvinas puede ser un caso icónico a fin de determinar responsabilidades tanto en acciones como en omisiones, a fin de determinar de que la fuerza pública está presta justamente para no permitir cualquier abuso, pero que también está vigilante para, obviamente, para hacerle frente a esta delincuencia, el crimen organizado que evidentemente nos tiene en zozobra a todos. Oiga, o no puede ser una estrategia, porque llama la atención que se esté dando estos hechos de gente. Bueno, en los chicos sí es efectivo la patrulla, ¿no?
de otros actos que se estén vistiendo militar. No se conoce más la investigación. No se estamos, usted sabe, en tema electoral. 5 de enero, el próximo año, arrancamos ya con campaña y esto parece que se va a poner más difícil en torno a lo que estamos observando. Si es un tema electoral, yo creo que la ciudadanía debe de, disculpen la palabra que voy a utilizar, pero debe de vomitar sobre los actores políticos que se quieren aprovechar de esto. Porque básicamente en la zozobra en la que vivimos la ciudadanía no podemos permitir que estas situaciones sean parte del juego electoral como tal, ¿no? En realidad, si acaso es alguna estrategia de algún movimiento político, debería de ser condenado justamente en las urnas y simplemente ese movimiento político no debería existir como tal, ¿no? Hay muchas especulaciones sobre todo, por eso siempre digo que en un país institucionalizado la justicia debe primar, una justicia imparcial, independiente, neutral, y que caigan los responsables. Siempre que caigan los responsables, es que siempre queda este halo de impunidad, este halo de qué habrá pasado, qué ocurre. Por eso digo, que caigan los responsables que tengan que caer frente a esta situación. Pero esto no va a ocurrir, evidentemente, si acaso existe un espíritu de cuerpo. No va a ocurrir si es que queremos tapar el sol con un dedo. No va a ocurrir si es que los actores políticos se prestan justamente para estas jugarretas y que de alguna forma lo único que hacen es generar más caos y zozobra. Debemos de ser una sociedad un poco más madura. O sea, este país, lo conversábamos hace un par de semanas que también vine acá. O sea, debemos de empezar a reconstruir este país. Los cimientos más elementales, los valores más fundamentales están perdidos como tal, como sociedad lo hablo. Correcto. Entonces, hay que empezar a apuntalar esos valores como un eje para tomar el rumbo de este país como tal. Entonces, si acaso son los militares los responsables de la desaparición y muerte de estos niños, no importa quién caiga, tienen que caer. Si no son ellos, tienen que buscar a los responsables. Correcto. A fin de que esos responsables cumplan con la justicia, para darle paz y tranquilidad a los padres, sobre todo, y a una sociedad que espera que evidentemente las fuerzas del orden las protejan. Es decir, la militarización en estos estados de emergencia tiene que servir para darnos paz, no intranquilidad. Entonces, bajo esas circunstancias es que justamente hay que determinar la responsabilidad o no de las personas que han estado involucrados en este tema en específico, porque el Estado está para garantizar el ejercicio de los derechos y para cuidarnos, protegernos. Muy bien. 8 de la mañana con 1 minuto, abogados, nos consultan vía WhatsApp. Dice, en este caso de los menores desaparecidos, ¿en qué momento podría existir ejecuciones extrajudiciales? Nos preguntan. En el momento que exista el nexo causal entre el militar, a lo mejor, que disparó en el ejercicio de su competencia y que le dio muerte como tal. En este momento es desaparición forzosa porque no se encuentran los cuerpos. Es lo que conversábamos al inicio de la entrevista, ¿no? Y obviamente si es que se determina la responsabilidad, la extralimitación de la fuerza pública, la ejecución extrajudicial, evidentemente tendrán que determinar quién fue la persona que disparó, si fue con una bala del Estado, si fue con un arma del Estado. Entonces, todo eso de ahí se tiene que determinar en las investigaciones. En el caso, y que Dios quiera, y que no sea así, ¿no?, de que los chicos estén muertos, ¿no? Correcto. En ese caso ya sería de extrajudicial. Correcto, ejecución extrajudicial. Ejecución extrajudicial. 8 con 3 minutos. Me gustaría cerrar con la última pregunta, abogado. Ayer también se le consultaba al presidente Noboa y él decía que la oposición quiere concretarlo como un crimen de Estado. ¿Podría considerarse así, abogado? En el momento que existe la fuerza pública o la participación de la fuerza pública es un crimen de Estado. Es un crimen de Estado. Y no lo dice la oposición, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estos casos se repiten cíclicamente. Caso Cuando, Restrepo, por ejemplo. Por supuesto. Tiene un caso de... Exacto, es el caso más icónico. Entonces, cuando existe la participación de la fuerza pública, el Estado no determina la responsabilidad de los autores, es un crimen de Estado.
Entonces, con nombre y apellido. No lo dice la oposición, no lo dice Vicente Torres, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando hay participación de la fuerza pública y el Estado no da con los responsables por el espíritu de cuerpo, por la negligencia en las investigaciones y toda la cuestión, es un crimen de Estado. El Estado, lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a vivir en un fango institucional, que muchas veces esto de aquí nos causa sorpresa, el reclamo, el que las personas exijan como tal, ¿no? Entonces, primero, el Estado ha suscrito varios convenios internacionales en materia de derechos humanos. Hay un principio que se llama la debida diligencia. La debida diligencia es que los operadores de justicia o la fuerza pública no deben de escatimar esfuerzo frente a la posible desaparición como tal de una persona. Entonces lo dice la Convención de Desapariciones Forzosas y su protocolo de Roma respectivamente. Las primeras 72 horas son trascendentales para determinar qué ocurre con esta persona, hombre, mujer, niño, adulto, lo que sea, porque el Estado está para proteger y garantizar derechos. Entonces, si no ha existido esa debida diligencia, y en la mayoría de los casos no existe, porque en la mayoría de los casos las personas van, es más, hay hasta funcionarios que te dicen, no, es que tiene que estar desaparecido 24, 72, 48 horas. Eso en ninguna parte de la ley lo dice. En ninguna parte de la ley lo dice. Una persona que sospeche que está desaparecida inmediatamente puede poner la denuncia. Y el Estado, en todas sus aristas, fuerza pública, fiscalías, investigaciones, no deben de escatimar esfuerzos para dar con el paradero de esa persona. Entonces, en el fango institucional en el que vivimos, reclamar derechos, cuando tú vas donde el señor del counter de la fiscalía y te dice, no, es que tiene que estar desaparecido 24 horas, 48 horas, entonces las personas dicen, ¿qué pasa? Pues, o sea, ¿a mí quién me defiende? Entonces, si es crimen de Estado, si hay participación de la fuerza pública, omisión del Estado en la investigación y evidentemente esto se lleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se va a determinar que es crimen de Estado. Entonces, en base a una investigación. En base a una investigación. Que ellos realizan, pues tienen que venir acá, ¿verdad? Todo. Correcto. Como lo hicieron con los hermanos Restrepo. Exacto. Entonces, no es... A ver, por eso digo, hay que despojarnos un poco de este ambiente electorero donde hay algunos que se quieren aprovechar de esta situación, de estas circunstancias, como también por parte del régimen de menospreciar o desprestigiar también lo que han levantado la voz los activistas, la sociedad, los padres. Entonces, esto es algo serio. Tomémonos... por alguna ocasión tomemos las cosas en serio. Entonces esto es algo serio. Han desaparecido 4 niños que fueron subidos en el balde de una camioneta y que de ahí en adelante hay que investigar qué pasó. Si fue una ejecución extrajudicial, si hay una desaparición forzosa que hasta el momento la existe, si hay una participación de un tercero, quién es ese tercero y bajo qué circunstancias esos terceros se los llevaron. Entonces... ahora que estamos en vacaciones, los invito a que el documental en Netflix, Los 43 de Ayotzinapa, para que se den cuenta más o menos cuál es la responsabilidad del Estado frente a las desapariciones de las personas. Muy bien. Perfecto, buena aclaración, por eso tenemos invitados expertos en el tema. Sí, gracias, sí, abogado Vicente Torres, él es experto en claro derechos en humanos. Nos ha explicado tema. todo como amerita de una forma neutral para que ustedes sepan con exactitud desde la experticia cómo se manejan estos casos. 8:07. Muchísimas gracias, abogado. Gracias por acompañarnos durante este 2024. Usted siempre ahí pendiente de estos casos como son los derechos humanos. Y una feliz Navidad Así y un próspero es. 2025, abogado. Feliz Navidad para usted y todos los que nos escuchan a través de Unión Radio. 8:08, Galito.